Hola, buenas noches desde España. Mi nombre es Borja Pérez Merino, trabajo para ESPA. Buenas tardes a todo Perú, un placer. Muchas gracias por asistir a este webinar. Espero lo primero de todo que estéis bien, que tengáis fuerza en estos momentos que nos están tocando vivir, que no son fáciles para nadie, pero bueno, mucha fuerza desde España, mucho ánimo a todo Perú. Y eso, gracias por asistir a este webinar que vamos a impartir gracias también a nuestro importador en Perú, Hidrocenter. Este webinar, el primero que hacemos en Perú, va a tratar sobre la presurización, selección de equipos. Vamos a explicar de una forma básica y fácil lo va a impartir Esteban Matamala, que es, como muchos de vosotros sabréis y le conoceréis incluso, el responsable comercial para Estados Unidos y para toda América Latina. Y antes de darle paso, simplemente quiero explicar un poco el funcionamiento de este webinar, de este formato. Aquí podéis ver en chat, aquí podéis ir dejando vuestros comentarios, vuestras sugerencias, vuestras experiencias incluso. Podéis ir, por supuesto, saludando, estaremos encantados de saludaros a todos. Y en el apartado de preguntas, sí que, por favor, ahí comentar exclusivamente las preguntas, que será de donde las leeremos. Cuando Esteban acabe la presentación, pues leeremos las preguntas que se han ido haciendo por orden. Insisto, por favor, no hagáis las preguntas en el chat, porque luego entre tanto saludo, entre tanta interacción, pueden llegarse a perder, así que, por favor, las preguntas ir dejándolas aquí. Y como ya os he dicho, pues contestaremos al final a todos. Sin más dilación, pues vamos a ir dando paso a Esteban, que le hubiera encantado, por supuesto, hacer esta presentación en directo y presencialmente, pero bueno, tenemos que hacerla así que nada, Esteban, todo tuyo, cuando quieras. Hola Borja, gracias por la introducción. Y gracias y bienvenidos a todo el mundo. Pues bueno, como ha dicho Borja, pues vamos a ver una pequeña presentación sobre cómo seleccionar el equipo de presurización, siempre desde una óptica muy básica. Creemos queremos que sea funcional, es decir, que sea aplicable, que todos vosotros lo podáis aplicar en vuestro día a día. Y bien, y allá vamos. Entonces, si os parece, empezamos con la presentación. Voy a dilatar unos segundos para que todo el mundo se acomode, que todo vaya bien. Si nadie me dice nada, es decir, si alguien tiene problemas de escucha, problemas de vídeo, lo que sea, que lo comente por favor por chat y Borja pues os intentará apoyar. Doy unos segundos que todo el mundo, insisto, se acomode. ¿Sí? Lo que voy a hacer yo es silenciar el chat, que si no... Ahora. Bien, entonces... entiendo que se ve la pantalla, si no, por favor, que alguien me lo haga saber vía móvil. Vamos allá. Como he dicho, veremos cómo seleccionar un equipo de presurización. Antes de eso, antes de pasar en el cálculo, de esto, veremos unos datos de referencia, ¿sí? Veremos a continuación pues, unos datos que nos van a permitir seleccionar o diagnosticar pues, cualquier instalación, ¿sí? Son datos que nos van a permitir pues, tener una óptica profesional y un diagnóstico pues, probablemente más apurado de que si no tuviéramos estas referencias. El primer dato, y quizás el más importante, es esto. Cada llave, cada suministro consume unos 10 litros por minuto, ¿sí? Es decir, una ducha, una lavadora, un grifo, lo que sea, el consumo son aproximadamente unos 10 litros por minuto. Y esto es lo importante. Lo que da confort hidráulico, lo que da esta sensación de, ostras, qué ducha más agradable o qué grifo más agradable, o lo que sea, es esto, es la cantidad de agua. Lo que es importante es que una vivienda, un riego, tenga la cantidad de agua suficiente, ¿sí? Por lo tanto, es muy importante que tengamos en cuenta esto. Este valor, la cantidad de agua caudal, es el que va a dar, insisto, confort hidráulico. Y ya sabéis, pues bueno, que si tenéis 3 llaves, pues las 3 abiertas van a consumir 10 litros por minuto.
Este es el primer dato de referencia que nos permite hacer un buen diagnóstico. La presión, ¿qué es la presión? Vamos a ver qué es la presión. La presión, bueno, de entrada, 10 metros es igual que 15 PSI y es lo mismo que un bar. La presión es importante, claro que sí, pero no hay que obsesionarse con la presión. La presión es secundaria, me explico. Es secundaria en el sentido de que debe ser la óptima, debe ser la justa para que el sistema esté presurizado, pero no más. Voy a poner este ejemplo de los dos muchachos que todos hemos hecho alguna vez, que con esta botella de agua, la botella está llena de agua y pedimos pues que nos tire agua para lavarnos las manos. En esta situación, fijaros, la cantidad de agua es óptima, ¿sí? ¿Verdad? Cuando una botella la tiramos de esta forma, la cantidad de agua es óptima. Y aquí la presión es cero. En este caso, la presión es casi cero, ¿sí? Por lo tanto, fijaros, ¿por qué en esta situación tenemos confort hidráulico? ¿Por qué tenemos sensación de bienestar hidráulico? Porque el caudal, la cantidad de agua es la buena, es la suficiente. Insisto, en este caso la presión es cero. Por lo tanto, con esto intento reforzar que lo importante es dimensionar bien la cantidad de agua. La presión debe ser la óptima, debe ser la justa para que el sistema esté presurizado y para que el agua salga con fuerza de la llave, de la ducha, donde sea, pero nada más, sin obsesionarse. Seguimos. Otro dato. En una tubería de 1 pulgada, la cantidad máxima de agua sin tener pérdidas de carga superiores al 20% que le puede pasar son 80 litros por minuto. Insisto, en una tubería de pulgada, la máxima cantidad de agua son 80 litros por minuto. Si le hacemos pasar más cantidad de agua, pasamos a tener unas pérdidas de carga altísimas, ¿sí? Que nos provocan el efecto contrario en la llave, en la ducha, por ejemplo. Es decir, tenemos pérdidas de presión, tenemos mucha fatiga en el sistema, insisto, y tenemos pues un efecto dañino, tenemos una situación muy mala para nuestra instalación. Pero atentos, esto es 1 pulgada. Sabéis que en el Perú, en vuestro mercado, la mayoría de tuberías son de media o 3/4. Pues, ¿qué ocurre? Es decir, en una tubería de 3/4, la cantidad máxima, sin tener pérdidas de carga superiores al 20%, son 45 litros por minuto, y en el caso de una tubería de media pulgada, son 25 litros por minuto. Si esto lo trasladamos o lo traducimos a llaves abiertas, el caso de tubería de media pulgada nos permitiría pues tener 2, 3 llaves simultáneas abiertas. Esto simplemente para dimensionar un poquito pues esta situación. El agua no se puede comprimir, es un elemento que no se puede comprimir, nadie lo ha hecho. Por lo tanto, en un espacio, en un tubo, no le puede pasar más agua de la que le pasa. Es decir, sí que se le puede incrementar la velocidad del agua, pero no la cantidad. Pero al incrementar la velocidad, insisto, si incrementamos demasiado la velocidad, pasamos a tener pérdidas de carga altísimas y tenemos un efecto contrario, es decir, perdemos presión. Siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Pero una tubería es como una carretera, ¿no? O sea, tenemos una tubería y el agua no se puede comprimir. Pues es como una carretera de coches, ¿eh? Imaginaos una carretera de 2 carriles, un coche pasa bien, 2 pasan bien, 3 se ajustan y más o menos, 4 ya se están rozando, 5 ya están dando golpes por todos los lados y 6 colapsan. Pues es lo mismo, ¿eh? Insisto, esto es muy importante porque a veces, pues, no sé, tenemos una demanda en una vivienda que nos piden más agua, nos piden mejor confort hidráulico y ponemos una bomba más grande. Dice, pues mira, si tengo una bomba qué sé yo, de 1 caballo, pongo una bomba de 1,5 caballos. Y no, probablemente el tema va por aquí o por aquí. Es decir, no haremos de nada de poner una bomba más grande si la tubería no tolera más agua, insisto, ¿eh? Y esto es 1 pulgada. Sabéis que la mayoría de las tuberías del país son de 3/4 o de media. Este es un punto muy importante. Seguimos con los datos de referencia, las pérdidas de carga. Las pérdidas de carga es cualquier obstáculo en la instalación, ya sea pues codos, válvulas, grifería, material de la tubería, longitud de la tubería, cualquier obstáculo en la instalación que nos provoca una pérdida de carga. Pérdida de carga es pérdida de presión. ¿Sí? Esto
en el cálculo veremos cómo lo calculamos. En la siguiente diapositiva vamos a ver cómo lo calculamos. Es un elemento que debemos tener en cuenta y vamos a ver pues, cómo en ESPA proponemos resolver esta situación. ¿Sí? Y finalmente, pues, es un dato obvio, pero mejor reforzarlo. Cada planta mide 3 metros. Por lo tanto, si tenemos una casa de 2 plantas, pues va a medir 6 metros. Si tenemos un edificio de 10 plantas, va a medir 30 metros. ¿Sí? Pues estos datos de referencia, ahora los vamos a aplicar en el cálculo, son los que debemos tener presentes, son los que debemos dominar bien, porque son los que nos van a permitir hacer un buen diagnóstico de cualquier instalación y ofrecer una buena solución al cliente. Insisto, el más importante para mí es tener claro esto y tener claro el caudal máximo que le pasa en una tubería. Sí, pues pasamos a la siguiente diapositiva, que es el cálculo de presurización. Vamos a aplicar estos valores, vamos a aplicar estos datos. Tenemos una vivienda, es una vivienda en este caso de 3 plantas, y fijaros, tiene la bomba instalada en la base y tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 llaves. Fijaros, tiene 7 llaves. Pues 7 llaves. Hemos dicho que cada llave consume 10 litros por minuto, por lo tanto, 7 llaves multiplicado por 10 litros por minuto. El caudal total de esta vivienda son 70 litros por minuto. Si esta vivienda, en un caso atípico, abriera todas las llaves a la vez, el consumo de agua sería de 70 litros por minuto. Vamos a suponer que es una vivienda con tubería de 1 pulgada, ¿sí? Por lo tanto, insisto, todas las 7 llaves abiertas a la vez, la vivienda estaría requiriendo 70 litros por minuto. Pero sabemos que esto es altamente improbable, por no decir imposible, ¿sí? Es decir, casi nunca o nunca en la vida todas las llaves de una vivienda están funcionando al mismo tiempo. Por lo tanto, le aplicamos un coeficiente, los 70 litros por minuto de caudal total, le aplicamos un coeficiente que veremos en la siguiente diapositiva y pasamos a tener 40 litros por minuto de caudal instantáneo. Insisto, de todas las llaves instaladas, le aplicamos un coeficiente que veremos en la siguiente diapositiva y aquí estamos diciendo que de las 7 llaves, 4 estén funcionando. Esto es el caudal instantáneo, es decir, es una situación probable. Es decir, el coeficiente de simultaneidad, que veremos a continuación, repito, nos dice que esta vivienda, el caudal posible, el caudal que hay posibilidad de que se dé en el mismo tiempo es 40 litros por minuto. Por lo tanto, ya pasamos del caudal total instalado al caudal instantáneo, el caudal posible en un mismo momento. Seguimos con la altura. Hemos dicho que tiene 3 plantas, 1, 2, 3, y cada planta mide 3 metros, por lo tanto, de aquí hasta aquí son 9 metros de altura. Muy bien, esto es la altura tal cual, es decir, de la base hasta el último punto, 9 metros de altura. Pero hemos dicho que toda instalación del mundo tiene pérdidas de carga, ¿sí? Hay que agregarle pérdidas de carga, pues a los 9 metros le agregamos 1 metro de pérdida de carga baja. También en la siguiente diapositiva veremos qué nos referimos pérdida de carga baja y por qué pérdida de carga. ¿Sí? Pues de los 9 metros, que es de esta altura, le sumamos 1 metro de pérdida de carga, pasamos a tener 10 metros de altura máxima. Por lo tanto, llevar el agua de aquí hasta aquí ya no son 9 metros, sino que son 10 metros, porque hay pérdidas de carga, hay obstáculos, hay rozaduras, hay llaves, hay codos, etc. ¿Sí? Por lo tanto, llevar el agua hasta aquí son 10 metros, pero bueno, es verdad que he dicho que la presión no es lo más importante, pero sí que es importante y sí que la presión da confort. Por lo tanto, a los 10 metros, que es llevar el agua hasta arriba, le agregamos 15 metros de presión de confort. 15 metros es la presión que tendremos, es decir, es llevar el agua hasta aquí arriba y que la ducha salga con fuerza. Digamos que el agua no salga así como llorando, como lloviendo, sino que salga con potencia, ¿no? Es el confort hidráulico ¿no? Pues le agregamos 15 metros. 15 metros son 1,5 par o 22 P6. Por lo tanto,
Con los 10 metros llevamos el agua de aquí hasta aquí y le agregamos 15 metros de presión de confort. Por lo tanto, la altura de trabajo son 25 metros. O sea, la altura de trabajo son 25 metros. Y con esto hemos calculado el punto, lo vuelvo a hacer, fijaros en azul, con esto hemos calculado el punto hidráulico, el punto de trabajo, el punto que debemos dimensionar la bomba. Fijaros, es el punto más desfavorable posible. Que la vivienda esté requiriendo 40 litros por minuto y que una de las llaves esté en la última planta. Esta es la situación más desfavorable posible. ¿Sí? Insisto, es donde debemos dimensionar o seleccionar el equipo. Lo debemos dimensionar para esta situación, que insisto una vez más, es la situación más desfavorable dentro, digamos, más desfavorable posible, dentro de posibilidades lógicas. Pues bien, una vez calculado el punto hidráulico, el punto de trabajo, vamos a seleccionar la bomba. En este caso, en ESPA, pues proponemos la Prisma. Sabéis que la Prisma es una bomba multitapa y como bomba multitapa, pues tiene 3 valores. El primer valor es alta presión. Las bombas multitapas son las que dan una mejor presión. El segundo valor es el nivel sonoro, debido a la fricción, digamos, a la poca fricción con el agua, pues el nivel sonoro es muchísimo más bajo que las bombas tradicionales. Y el tercer valor es el ahorro energético. La tecnología multitapa permite poner un motor más ajustado, un motor más pequeño, y esto, pues claro, un motor más pequeño es menos consumo. Un motor más pequeño no quiere decir menos rendimiento, quiere decir menos consumo, ¿sí? Por lo tanto, estos son los 3 valores de una bomba multitapa. Alta presión, nivel sonoro extremadamente bajo y ahorro energético porque el motor es más pequeño. Pues vamos a ver cómo queda. Como he dicho, lo más importante es el caudal, ¿sí? Por lo tanto, vamos a seleccionar el equipo. O sea, vamos a empezar por el caudal. El caudal es el eje horizontal, aquí en galones por minuto y aquí en litros por minuto. Y vamos a buscar estos 40 litros. Fijaros, el 40 litros por minuto está aquí. ¿Sí? Cruzamos, por ejemplo, con la curva de la Prisma 15.2, cruzamos con esta curva y nos queda una presión de 25 metros. Por lo tanto, estamos perfectos, estamos genial. Esta bomba en este punto está dando 40 litros por minuto de caudal a una presión de 25 metros, que es la que habíamos determinado aquí. Por lo tanto, aquí estamos muy bien. Pero, como que somos profesionales, como que somos expertos, sabemos que estos 40 litros por minuto también es una situación bastante atípica. Lo más normal es que digamos que estén funcionando una o 2 llaves a la vez, es decir, una o dos llaves, qué sé yo, tiro del baño y me lavo las manos, me estoy duchando y funciona el lavarropas. Sí, lo más común son 2 llaves simultáneas. En este caso, hemos dicho que 2 llaves simultáneas, cada llave son 10 litros, por lo tanto, 10 llaves son 20 litros. El 20, fijaros, está aquí, 20 litros por minuto en el eje horizontal que está el caudal. Pues la situación más habitual, que son 2 llaves simultáneas, es el punto verde, 20 litros por minuto, cruzamos con la curva y nos está dando 3 bares de presión, 30 metros o 45 P6. Por lo tanto, bueno, es una presión alta, estamos bien, ¿sí? Estamos muy bien. Por tanto, no es una presión excesiva de que podamos tener, pues, demasiada presión. Por lo tanto, en este punto estamos bien también. Y solamente por experiencia, digamos, por experimento, vamos a ver qué pasaría si abriéramos todas las llaves a la vez. Y si la vivienda estuviera requiriendo 70 litros por minuto, que sería el punto lila, pues en este caso la bomba estaría entregando 10 metros de altura. ¿Qué esto qué quiere decir? Pues que el agua llegaría hasta la última planta, pero sin presión de confort. ¿Sí? Por lo tanto, sí que tendríamos agua, pero sin presión de confort. Pero sabemos que el punto lila es improbable, por no decir imposible. Por lo tanto, esta bomba, que es la Prisma 15.2, que es una bomba de medio caballo de potencia, por lo tanto muy eficiente, es más que suficiente para presurizar toda esta vivienda.
Vamos a ver el mismo ejemplo, pero con velocidad variable. En ESPA sabéis que de velocidad variable tenemos la Tecnoplus. La Tecnoplus es una bomba de velocidad variable plug and play, es decir, tal como viene, solamente hay que conectar tuberías, corriente y hay un botón de más menos para regular la presión. Nada más, no necesita ningún elemento adicional, no necesita nada. Tuberías, corriente y botón de más menos. Pues en este caso, una bomba de velocidad variable, le marcamos pues estos 25 metros de altura de presión, que es la línea azul. Fijaros, con el regulador de más menos que está en esta parte de la bomba, le decimos 25 metros de altura, 2,5 bares de presión. Bueno, ¿qué ocurrirá cuando la vivienda esté demandando 40 litros por minuto, que es aquí? ¿Sí? Es el punto azul. ¿Qué ocurrirá? Pues que la bomba estará entregando 2,5 bares de presión. Muy bien, excelente. Ahora vamos a ver el punto verde, que es el punto más habitual. Una o dos llaves simultáneas al mismo, o sea, una o dos llaves funcionando al mismo tiempo, que son 20 litros por minuto, el punto verde. ¿Qué presión estará entregando la bomba? 25 metros de altura, 2,5 bares de presión. Fijaros, la bomba se va autorregulando para mantener la presión y caudal constantes. No es como este caso, que aquí tenemos más presión y aquí menos, sino que la bomba mantiene el caudal y va regulando la presión. ¿Qué ocurrirá en el punto este, digamos, en la situación esta imposible de que todas las llaves funcionando al mismo tiempo, que es el punto lila, que son los 70 litros por minuto? Pues la bomba seguirá entregando 2,5 bares de presión, ¿sí? Insisto, el motor se va autorregulando, la velocidad del motor, la potencia del motor se va autorregulando para mantener la presión y caudal constantes. En el punto verde, la bomba va a trabajar, qué sé yo, al 20% de su potencia, de su consumo. Y al punto azul, el 50% y aquí al 80%. Pero esto, la bomba se va regulando y así pues tenemos consumos moderados y un confort hidráulico top, un confort hidráulico inmejorable porque tenemos la presión y caudal exactos. En este caso, en una bomba de velocidad simple, pues tenemos, en este caso, podríamos decir exceso de presión y aquí defecto de presión. ¿Sí? Bueno, espero que con esto pues que veis bien la diferencia entre velocidad simple y velocidad variable y si alguien tiene dudas, pues en las preguntas lo vemos. Y queda pendiente ver de dónde sacamos este coeficiente. Pues mira, en ESPA tenemos esta tabla de selección de presurización, que con esta tabla, sabiendo el número de viviendas y la tipología, pues ya determinamos el caudal demandado en metros cúbicos hora. Fijaros, es tan sencilla esta tabla como número de viviendas de 1 hasta 100, ¿sí? Vamos a suponer una vivienda. Tipología de vivienda, vamos a suponer que tiene 2 baños, ¿sí? Fijaros, vivienda con 2 baños. Pues el caudal instalado, el caudal demandado, van a ser 2,7 metros cúbicos hora. Esto es el caudal que debemos dimensionar la bomba. Imaginaros que tenemos un condominio de 10 viviendas, 10 viviendas, y que cada una tiene 3 baños, 10 viviendas por 3 baños, pues el caudal instalado, el caudal que debemos dimensionar la bomba son 9,4 metros cúbicos hora. Y así hasta 100 viviendas. Estos son viviendas, tanto horizontal como vertical. Aquí a continuación veremos el tema de la presión. Aquí solo calculamos el caudal demandado, ¿sí? Aquí ya está aplicado el coeficiente, ya está aplicado todo. Es decir, este número es el que debemos dimensionar la bomba. Es decir, una tabla muy fácil de número de viviendas, tipología de vivienda, 1 baño, 2 baños, 3 baños. Y con esto queda resuelto. Esto tiene base científica o base técnica y está apoyado, está reforzado, está respaldado por la norma UNE 149201-2017, apartado 4.1.2, como dice aquí abajo. Con esta tabla, ESPA garantiza que la vivienda o edificio tendrá confort hidráulico. Si seguís esta tabla, no vais a tener ningún problema. Y para estar más tranquilos, pues insisto, esta tabla está respaldada para esta norma que tiene base técnica, base científica. Por tanto, esto es 100% seguro y, insisto, y además está apoyado por una norma.
Pues aquí con esta tabla seleccionamos el caudal y nos falta seleccionar la presión. La presión es tan sencilla porque depende de muchos más aspectos, pero bueno, en ESPA hemos hecho esta guía, hemos hecho esta plantilla que nos ayuda pues, a tener en cuenta todos los elementos. Primer elemento, altura de aspiración. Si la bomba aspirara en negativo, pues habría que sumar estos metros. Si la bomba aspira a nivel del suelo, esto sería 0. ¿Sí? Si aspirara en positivo, que es muy poco habitual, pues se deberían sumar. Vamos a suponer en este ejemplo que está aspirando al nivel del suelo, por lo tanto, la altura de aspiración es 0. 0 más, fijaros que hay el símbolo de más aquí, altura de la vivienda, número de plantas por 3. Vamos a suponer, pues el ejemplo que hemos visto, que son 3 plantas, pues 0 más 3 plantas por 3, 9. ¿Sí? Aquí llevamos 3 plantas por 3 metros, 9 metros. Muy bien, aquí sumamos, bueno, tenemos en cuenta las pérdidas de carga. Las pérdidas de carga en ESPA proponemos pues pérdida de carga baja, media y alta. Si es baja le sumamos 1 metro, si es media 3 metros y si es pérdida de carga alta 6 metros. ¿Cómo determinamos si es baja, media o alta? Bueno, aquí sí que tenéis que ser vosotros, con vuestra experiencia, vuestro diagnóstico, vuestras sensaciones, pues ver si es una instalación con mucha, digamos que la bomba está muy lejos de la casa, si hay muchos codos, si hay muchos obstáculos o no los hay. Es decir, esto lo tenéis que determinar vosotros. En una instalación sencilla, como el ejemplo que hemos visto, 1 metro es suficiente. Pero imaginar una instalación, pues que la bomba está algo separada de la casa, además hay muchos codos y no sé qué otro, pues mira, pues quizás media. Y si es una situación ya muy heavy, o sea, muy desfavorable, pues le sumáis 6. ¿Sí? Aquí planteamos estos 3 escenarios, seleccionamos el que corresponda y finalmente le sumamos la presión de confort. Aquí también proponemos presión de confort baja, media y alta. La baja, pues sumamos 10 metros, la media 15 y la alta 20. Aquí, como estándar, nosotros siempre proponemos sumar 15 metros. Pues si sumamos estos 4 bloques, la altura de aspiración, altura de la vivienda, pérdidas de carga y presión de confort, tenemos el resultado de la altura de trabajo. Aquí, una nota, las pérdidas de carga, digamos, esta propuesta de pérdidas de carga es válida para viviendas, pero no es precisa para edificios. ¿Sí? Los edificios tienen muchos más obstáculos, hay diferentes tamaños de tubería. Para los edificios es un tema más específico. ¿Sí? Esto sí que es válido, estas pérdidas de carga son válidas para viviendas, pero no del todo preciso para edificios. Insisto, aquí, si alguien tiene dudas en las preguntas, pues profundizamos en estas tapas. ¿Sí? Y bueno, ya para finalizar, pues siempre nos gusta terminar con una imagen divertida. Bueno, aquí lo llamamos, es digamos, una sugerencia de evolución. Aquí veis pues esta instalación. Esta instalación, no estoy seguro, pero creo que es del sur de Italia, pero esto podría ser cualquier rincón del Perú. Aquí fijaros que está la red principal, la red de agua principal y luego, pues bueno, según parece, cada vivienda pues succiona su propia, con su bomba, pues succiona su caudal, ¿no? Pues bueno, todo este tinglado, todo este lío de aquí, hoy queda reemplazado, por ejemplo, por una Tecnoplus. Aquí más o menos hay unas 10 viviendas y la Tecnoplus es más que suficiente para dar servicio a 10 viviendas. Pues fijaros que todo este tinglado con una Tecnoplus, que la Tecnoplus recordar que es una bomba de velocidad variable plug and play. Plug and play me refiero que solamente, o sea, es sacarla de la caja, conectar tuberías, conectar corriente y fijaros que aquí hay un botón de más menos para subir, bajar la presión y ya está, y listo, no necesita ningún elemento más. Este tanque negro ya hace la función del tanque, no hay que agregar un tanque, la válvula check incorporada, todo incorporado. Es decir, la bomba es totalmente lista para instalar. ¿Sí? Pues con esto terminamos la parte de presentación. ¿Sí? Ahora, pues, si os parece, pues